Primera de Pedro fue escrito a un grupo de gente, de personas que estaban bajo mucha persecución, estaban realmente en tiempo de crisis. Y ese es el tema de toda su epístola, lo indispensable en tiempos de crisis. Y hemos llegado al fin de Primera de Pedro. Es bueno repasar lo que hemos visto en esta epístola. Hay cosas que no debemos ni negociar ni de olvidar en tiempos de crisis, tanto en tiempos de tranquilidad y paz, pero son indispensables. Primero, en tiempo de crisis es indispensable conocer y vivir nuestra gran salvación. No debemos ni olvidar ni ignorar nuestra gran salvación. Tenemos que aferrarnos a esta salvación. En nuestra gran salvación, primero Dios nos eligió para ser salvos. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Somos cristianos porque Dios nos eligió ser cristianos, ser salvos, según la presciencia de Dios. Era acto de Dios predeterminando una relación con nosotros. Dios supo porque lo había ordenado. También nos eligió para ser expatriados. Vivimos temporalmente en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Somos una sociedad dentro de una sociedad. Somos gobernados por Dios por medio de su palabra. Tenemos convicciones, creencias, credos, ética, hábitos, emociones, normas de vida, principios, pensamientos, anhelos y placeres totalmente contrarios a este mundo. Somos un grupo de personas desposeídas que vivimos por una norma totalmente distinta a este mundo. Dios también nos eligió y nos salvó por la obra santificadora del Espíritu Santo. En una obra de salvación, el Espíritu nos apartó para Dios, nos consagró para Dios. Una vez que el Espíritu nos aparte, Él continúa santificándonos, consagrándonos, haciéndonos más santos. Y nos eligió para obedecer a Jesucristo. Nos salvó para que podamos obedecerlo. La salvación verdadera produce obediencia a Jesucristo como característica de la vida. También nuestra gran salvación produce gozo indescriptible. Mire lo que dice en 1 de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El gozo nos apodera porque la salvación nos trae una herencia espectacular y gloriosa. Nuestro Padre Celestial, por su gran misericordia, nos calificó para obtener esa herencia. Una herencia que nunca podamos perder. Podemos disfrutar del gozo de nuestra salvación aún en tiempo de crisis porque tenemos esa herencia reservada, una fe comprobada, un galardón prometido, una comunión personal con Dios y una liberación constante que nos da la victoria. Entonces nuestra gran salvación nos eligió, nos produce gozo indescriptible. Nuestra gran salvación también nos dio la capacidad de amar de forma supernatural. Mire versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Recibimos la capacidad de amar sinceramente en momento que nuestra alma fue purificada. La salvación se hizo el evento en el tiempo donde nos dio la capacidad de amar con un amor genuino. Cuando Dios nos salvó, no solo nos dio un nuevo amor para expresar, también nos dio una familia nueva, los hermanos de la fe, para expresar este nuevo amor que ha puesto en nuestro corazón. Recibimos la capacidad de amar entrañablemente
que significa amar al límite, intensamente, sacrificialmente, un amor que nace en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo, porque hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestra gran salvación es lo más grande que existe. Pedro dice en versículo 12, a esto se refiere a los profetas. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La salvación es tan grande que fue el enfoque principal de la investigación de los profetas, que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Es tan grande que fue el enfoque principal de la inspiración y la revelación del Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La salvación es tan grande que fue el mensaje constante de la proclamación de los apóstoles. Nunca dejaron de anunciar y proclamar el Evangelio. La salvación es tan grande que es el tema de interés constante de los ángeles. Ellos tienen pasión de descubrir las cosas de la salvación. Ellos han estado alrededor de la salvación, pero nunca la pueden experimentar. Los ángeles solo cantan la canción de redención de observadores para darle gloria a Dios. Pero los que hemos creído en Jesús podemos cantar esa canción de redención de verdad. Pero nuestra gran salvación conlleva una responsabilidad de parte de nosotros. Como dice en versículo 15 de capítulo 1, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestra salvación nos obliga a fijar nuestra esperanza en la gracia revelada cuando Jesús venga de nuevo para reinar. Nuestra salvación nos obliga a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Tal como Él es santo, nosotros debemos ser santos, porque somos sus hijos. Nuestra salvación también nos obliga a vivir honrándole a Dios, nuestro Padre, conduciéndonos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo. Pero Pedro todavía no termina. Nuestra gran salvación se basa en la redención. Mire versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra salvación nos redimió de la esclavitud a los deseos anteriores, de la esclavitud a la ignorancia, de la esclavitud a la vida vana y de la esclavitud a nuestras tradiciones. Nos redimió con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y nos redimió para que tengamos una relación personal con Dios. Nuestra gran salvación, por último, produce un anhelo para toda la palabra de Dios. Mire lo que dice en 1 Pedro 2:2. Desead como niños renacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. El anhelo para la palabra de Dios viene con recordar la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestra transformación. El anhelo para la palabra de Dios en mí depende con desechar el pecado en mi vida. El anhelo, sentir el anhelo para la palabra de Dios viene con admitir mi estado de necesidad, como la necesidad de un niño. El anhelo para la palabra de Dios se desarrolla a seguirme creciendo. Sentir el anhelo para la palabra de Dios se aumenta contando las bendiciones que Dios me ha concedido. Y sentir el anhelo para la palabra de Dios se consolida atesorando los privilegios que Dios me ha dado.
En tiempo de crisis, no se olvide de todo el tesoro que tenemos en nuestra gran salvación. Pero Pedro continúa. En tiempo de crisis es indispensable vivir y cuidar a nuestra maravillosa santificación. La obra que Dios está haciendo en nuestra vida para hacernos santos como Él es santo. La santificación que pide Dios se caracteriza por la integridad. Mire versículo 12 de capítulo 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a considerar vuestras buenas obras. La santificación de Dios se caracteriza por la integridad. Nos llama por un lado a una santificación íntegra en lo interno y privado, de vivir una vida santa. Eso empieza en lo interior. Inicia con integridad de vida. Eso se trata de lo que está dentro de mí. Por ser los amados de Dios, ese amor de Dios debe provocar en nosotros una reacción de obediencia. Por ser ciudadanos del cielo, nuestro estatus en ese mundo es como los que no pertenecen. Nuestra identidad personal se radica en el cielo, no en la tierra. Y por ser hijos de Dios, personas nuevas, nos separamos de todo lo que no concuerda con nuestra vida nueva bajo la dirección y guía del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos llama a una vida íntegra en lo personal y privado. Pero hay el otro lado de la moneda. Nos llama por el otro lado, nos llama a una santificación íntegra en lo externo y público. Nuestras vidas no solo glorifican al Señor en el privado de nuestra vida, sino también debe tener ese efecto en público. Nos llama a vivir con el propósito de glorificar a Dios en todo nuestro comportamiento. La santificación de Dios se caracteriza por la integridad. La santificación de Dios se caracteriza también por la sumisión a las autoridades superiores como de ciudadanos ejemplares. Mire lo que dice en versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Dios exige que obedezcamos a las instituciones humanas. Dios quiere que mostremos dominio propio, virtud, una preocupación para la comunidad. Quiere que busquemos paz en la comunidad, que vivamos de tal manera que nuestros enemigos no tengan nada de qué acusarnos. La manera que todo cristiano glorifica a Dios es obedecer a todas las leyes y respetar a todas las autoridades, porque han sido establecidas por Dios mismo. Le honramos e imitamos al Señor a someternos a las instituciones humanas y callamos a la ignorancia de hombres irrazonables. No le damos ninguna razón de criticarnos por nuestra conducta intachable. De esa forma servimos a Dios en toda área de nuestra vida. La santificación de Dios se caracteriza por la sumisión como siervos, con todo respeto en nuestra condición de empleo. Versículo 18 de capítulo 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Nos sometemos porque Dios así nos ha mandado. Es parte de nuestra sumisión a Él. La estructura social nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. El comportamiento de nuestros superiores tampoco tiene nada que ver con nuestro sometimiento. Es más importante a Dios que usted mantenga un testimonio cristiano fiel, que usted consiga lo que piensa que debe recibir en esta vida. Sometemos como siervos porque esto agrada a Dios. Demuestra que estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y fuimos llamados a ello. Sometemos como siervos al empleo porque seguimos el modelo que Cristo nos ha dejado.
Él es el perfecto modelo aún en situaciones difíciles. La santificación de Dios se caracteriza también por su misión en el hogar, donde una persona de la pareja no es cristiano. Mire lo que dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 y versículo 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y también dice en 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La esposa cristiana cumple su misión de ganar a su esposo no cristiano por medio de relacionarse de la forma que Dios le ha dicho. ¿Cuál es esa forma? Debe haber sumisión intencional. Una sumisión intencionalmente dirigida a ganar a su esposo para Cristo. Debe haber fidelidad, emocionalmente y físicamente, irreprochablemente fiel a Dios y a su esposo. Lo contrario sería irrespeto, informalidad, indiferencia, una mera tolerancia. Debe haber modestia, debe haber un énfasis en la belleza interna del corazón con un espíritu afable y apacible. Pero el esposo cristiano cumple su misión de ganar a su esposa no cristiana por medio de relacionarse de la forma que Dios le ha dicho a él también. Debe haber una sumisión a las necesidades de su esposa con consideración, un conocimiento que conoce y es sensible a sus necesidades, a sus sentimientos, a sus emociones, a su deseo para intimidad. Debe haber sumisión a las necesidades de su esposa como caballero, dándole honor como coheredera de la gracia de Dios. Debe haber sumisión a la necesidad de su esposa también con compañerismo, acompañándola así como coheredera, tratándola como coheredera de la gracia de Dios, la gracia que Dios concede en la vida. La santificación de Dios también se caracteriza por vivir una vida verdaderamente buena. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 3. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredasteis bendición. La vida verdaderamente buena requiere una actitud de unidad, de compasión, de fraternidad, de misericordia, de humildad. Eso es vivir una vida verdaderamente buena. La vida verdaderamente buena no devuelve mal por mal, ni insulto por insulto, sino al contrario, devuelve bendición por maldad, devuelve bendición por insultos. La vida verdaderamente buena se edifica sobre la base de la autoridad de la palabra de Dios, la cual exige que eliminemos ciertas cosas de nuestra vida y agreguemos a otras cosas conforme a lo que nos dice. La vida verdaderamente buena ocurre bajo los ojos del Señor, los ojos del Señor que atienden a las peticiones de sus justos, que está esperando escuchar para bendecirlos. Pedro ya ha pasado más de la mitad de ese epístola con dos indispensables. Nunca olvide, nunca deja de conocer nuestra gran salvación y vivir nuestra gran salvación. Tampoco debemos olvidar o dejar a un lado la gran santificación que Dios está haciendo en nuestra vida. Debemos darnos cuenta y aprovecharnos de ello. Pero en tercer lugar, en tiempo de crisis, es indispensable reconocer y sacar el máximo provecho de su sufrimiento. Es cierto,
habrá sufrimiento en nuestra vida, pero hay provecho. El Hijo de Dios aprovecha en su sufrimiento de varias protecciones contra la hostilidad del mundo. Vamos a ver 1 Pedro 3, de 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El Hijo de Dios aprovecha una vida caracterizada por una pasión para el bien. Un mundo hostil es lento para dañar a una persona que hace bien, que son benefactores, que son generosos, que no son egoístas, que son bondadosos, que son misericordiosos, que son sensibles y amables. Pedro habla de una vida buena, una vida benéfica, marcada por generosidad, bondad y consideración hacia otros. Esa es una protección para el Hijo de Dios. También el Hijo de Dios aprovecha una vida caracterizada por la adaptabilidad en medio del sufrimiento. Identificándose con los sufrimientos mismos de Cristo, debemos adaptarnos, flexionarnos con ese sufrimiento. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que Dios lo está llevando a cabo o que Dios lo está permitiendo para perfeccionarnos. El Hijo de Dios aprovecha una vida caracterizada por siempre tener lugar para Cristo. Dice santificándolo a Él, adorándolo en su vida, como en versículo 15. Aprovecha una vida preparada para contestar a quien pregunta la razón de nuestra esperanza que tenemos en Cristo. Y aprovecha la protección de una vida caracterizada por una conciencia pura. Vivir con una conciencia clara, una que no nos condena al encontrar la crítica, para que al enfrentar la hostilidad, la persecución, no se llene de culpabilidad que impide su testimonio. Y el Hijo de Dios aprovecha una vida caracterizada por una decisión clara de sufrir si fuera necesario por causa de Cristo, pero a la vez de no sufrir porque uno hace el mal. Son protecciones. El Hijo de Dios triunfa también en el sufrimiento como Cristo triunfó. Mire lo que dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo triunfó porque llevó nuestros pecados. Nosotros podemos triunfar porque nuestros pecados ya no nos pueden condenar. Su triunfo se hizo nuestro triunfo. Cristo triunfó porque murió, resucitó y ahora proclama su victoria a todos. Cristo triunfó porque logró una salvación triunfante, una salvación que nos incluye en su triunfo. Su triunfo se hizo nuestro triunfo. Cristo triunfó en que su triunfo recibió una supremacía triunfante. Tiene todo el poder para aplicar su triunfo a nosotros y intercede continuamente por nosotros, como dice en Hebreos 7:25, salvándonos perpetuamente. Tenemos el triunfo de Cristo, pero también el sufrimiento enseña a los hijos de Dios a aborrecer al pecado. Mire versículo 1 de capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aborrece el pecado
El cristiano, el Hijo de Dios, aborrece el pecado porque al recordar lo que el pecado hizo a Cristo, lo clavó en la cruz. Aborrece el Hijo de Dios al pecado al ver lo que hace a los hijos de Dios. El pecado libera una terrible guerra interna para tratar de destruirnos. El Hijo de Dios aborrece al pecado al ver lo que el pecado hace a Dios. El pecado lidera una rebelión contra Dios, contra su voluntad. Es constante en este mundo. Y el Hijo de Dios aborrece al pecado al ver lo que ha hecho y sigue haciendo a la humanidad. El pecado devasta a la humanidad. No tenemos que ver muy lejos para ver la devastación del pecado al mundo. Y el Hijo de Dios aborrece al pecado al recordar las promesas de Dios de vencer el pecado. Y se acuerda, su triunfo es nuestro triunfo. El sufrimiento nos enseña a vivir en santidad, especialmente en medio de crisis, para que otros vean a Cristo en nosotros. Mire versículos 7 y 8, en capítulo 4. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vivimos en santidad en medio de crisis porque el regreso de Cristo está cerca. Debería motivarnos a ser más auténticos, los que prosigamos la santidad mientras esperamos su venida. Vivimos en santidad por medio de llevar a una vida disciplinada en santidad, disciplinada en amor, disciplinada en servicio. Vivimos en santidad para glorificar a Dios y Él que nos escogió para ser salvo. Nos escogió y nos salvó. El sufrimiento nos enseña a vivir intachablemente en santidad para que otros vean la realidad del poder de Cristo en nosotros. Y el sufrimiento comprueba la autenticidad de nuestra fe como de un fuego. Mire versículo 12 de capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Debemos esperar el sufrimiento, no es algo inusual, pero debemos regocijar en el sufrimiento. Tanto nuestro futuro como nuestro presente nos motiva. Nuestro futuro, el privilegio de sufrir por Cristo, son factores que nos motiva, pues. Debemos evaluar el sufrimiento para ver si el sufrimiento es aceptable a Dios o no. Si estamos sufriendo por hacer el mal, es sufrimiento que merecemos. Pero si estamos sufriendo por causa de Cristo, es aceptable a Dios. Y siempre debemos encomendar a nosotros mismos a Dios en sufrimiento para lograr su voluntad. El sufrimiento, aprovechar al máximo el sufrimiento es indispensable. Reconocerlo por lo que es, sacar el máximo provecho de ese sufrimiento, porque Dios está usando el sufrimiento en nuestra vida. Y el último indispensable es, en tiempo de crisis, es indispensable servir a Dios y a su prójimo. Mire lo que dice en 1 Pedro 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Servimos a Dios sometiéndonos a quienes Él quiere usar en nuestra vida. Servicio no se trata de prestigio, no se trata de rango, sino de ubicarnos en el plan de Dios para nuestra vida, sirviendo y dejando que otros nos sirvan a nosotros. Dios quiere usar a personas espirituales para apacentar, para impactar y formarnos en nuestra vida.
donde hay una pluralidad de estas personas en nuestra vida. Hay protección, hay continuidad en nuestro desarrollo. Dios también quiere que todos nosotros le servimos, formando a otras personas. Dios nos ha puesto dentro de su rebaño, siendo ovejas mismas, para interactuar personalmente con las otras ovejas, para facilitar el crecimiento y el desarrollo. Conocemos a otros y somos conocidos por ellos. Dios nos usa para cuidar a su rebaño, voluntariamente, con ánimo pronto, y como ejemplo de lo que debe ser y hacer su grey. Pero Dios nos pedirá cuentas de la forma que cuidamos a los demás, y nos dará la corona incorruptible de gloria si somos fieles a su misión. Servimos verdaderamente a Dios cuando dominamos los fundamentos básicos de un servicio espiritual. Mire lo que dice en la siguiente porción. Debemos servir, como en versículo 5, con una actitud de sumisión. Servimos a Dios. Nos sometemos a lo que Él quiere hacer, no lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Debemos aprender a sujetar nuestra ambición, sujetar nuestro orgullo, sujetar nuestra sed de ser preeminente a lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Versículo 6 también. Debemos servir con una actitud de humildad. Esos son fundamentos, actitudes fundamentales para uno que quiere servir a Dios. Debemos servir con una actitud de humildad hacia otros y hacia Dios. Pongamos el delantal del esclavo, dedicado exclusivamente a servir a los demás, como más importantes que nuestros propios deseos o intereses. Dios resiste otra actitud contraria a la humildad, resiste a los soberbios. Debemos en versículo 7 echar toda vuestra ansiedad sobre Él, servir con una actitud de confianza, de fe. Podemos servir a Dios con total abandono porque Él tiene cuidado de nosotros. Andar siempre preocupado demuestra que usted piensa que Dios o no tiene cuidado de usted o que Él no puede protegerle ni cuidar. En esencia ese es orgullo. Hemos visto que Dios resiste la soberbia con confianza. La primera parte del versículo 8, sed sobrios. Debemos servir con una actitud de dominio propio. Debemos servir con una mente renovada por el Espíritu de Dios, una mente disciplinada. Cuando su mente percibe lo que es correcto, lo que es lo mejor, lo que es puro, lo que es santo, luego empieza a ordenar la respuesta de sus emociones y de su voluntad. Pero también debemos servir con una actitud de vigilancia. Debemos velar, no solo buscando a Satanás en cada esquina o cada arbusto o cada vuelta, sino debemos velar más bien por nuestra propia vida. Que no estemos abriendo espacios donde Satanás o el mundo nos podrían afectar. No nos puede quitar la salvación, pero podría arruinar nuestra vida por el deseo de los ojos, el deseo de la carne o la vanagloria de la vida. Debemos resistirlo, no atacándolo, resistir estando firmes, inmovibles en la fe. Versículo 10 dice, debemos servir con una actitud de esperanza. Podemos servir a Dios con total abandono porque sabemos que tenemos un futuro tan brillante y superior a este mundo y está garantizado. Además sabemos que aunque estemos sufriendo en medio de una persecución aquí en este mundo, Dios mismo personalmente nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo, nos está estableciendo. Versículo 11 dice que debemos servir con una actitud de adoración, que todo nuestro servicio lleve la gloria a Él, que exalte solo a Él, que llama la atención solo a Él. Él es digno de y tiene todo el poder. Sirvamos solo a Él sin cuestionarlo. Debemos servirlo con fidelidad. Aquí Pedro nos da un ejemplo por conducto de Silvano en versículo 12, a quien tengo por hermano fiel. Que no haya otra cosa que nos divida la atención o que nos despista la atención,
que estemos firmes en la verdad. Que la Biblia, no ninguna iglesia ni ningún ministro en la tierra nos diga la regla de fe y práctica, solo la palabra de Dios. Y por último, debemos servir con una actitud de afecto. Un afecto que protege y un afecto de comunión, que se compruebe en el mundo que somos cristianos por la clase de amor que mostramos. Pedro ha terminado 4 indispensables en tiempo de crisis. No solo son indispensables en tiempo de crisis, si queremos vivir en una vida de victoria, son indispensables en tiempo de paz, en tiempo de tranquilidad, pero especialmente son necesarios en tiempo de crisis, porque si no lo tiene ahora, no lo va a tener en aquel entonces. Indispensable vivir, conocer y vivir nuestra gran salvación. Indispensable conocer y aprovechar y cuidar la gran santificación que Dios está haciendo en nuestra vida. Él está presente en nuestra vida, formándonos. También aprovechar al máximo lo que Dios está haciendo. Es indispensable que reconocer y aprovechar al máximo lo que Dios está haciendo en medio del sufrimiento. Y por último, es indispensable seguir sirviendo a Dios, dominando esas actitudes fundamentales para que nuestro servicio se agrade a Él. ¿Quiere vencer en tiempo de crisis? Aquí Pedro lo deja servido, el mensaje. Oremos. Dios, te doy gracias por estos 4 indispensables que son vitales para una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que te agrada a ti. Te pido, Señor, que nunca olvidemos esos indispensables en tiempo de crisis, pero que sean realidad en nuestra vida ahora. En nombre de Jesús. Amén.